En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende nuestro fuego tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínenos. En nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos, mis queridos hermanos, que también son ya desde hace años compañeros de camino. Vamos a compartir este día un curso basado en momentos bíblicos de esos que han configurado no tan solo al pueblo de Israel, sino a, yo creo que podríamos decir, cualquier pueblo de la tierra, y es el de las batallas. La guerra, tenemos que entenderla, que nosotros de entrada, pues, le huimos, por así decirlo, la calificamos como algo negativo o adverso. Tenemos que recordar que las guerras han estado presentes en la humanidad desde el principio. No estamos diciendo que sean buenas, no estamos diciendo que haya que pelear así nada más porque sí, pero sí tenemos que entender que dentro de la manera de ver las cosas, en la antigüedad, una forma usual era verla a través de la violencia, lo que hoy para nosotros decimos, no, ¿cómo crees? De ninguna manera, en otros tiempos era lo común, no lo normal. Recuerden que hay una diferencia bastante importante entre lo común y lo normal. Lo normal está bien, lo común se hace mucho, simplemente, ¿no? Entonces, algo puede ser muy común, pero no por eso está bien. En cambio, algo puede ser normal y de por sí ya está bien, aunque se haga o no se haga, pero está bien. Las guerras, entonces, han sido una herramienta económica, política, geográfica, para poder obtener cierta ganancia de otros países, de otros estados, de otras tribus. Así que el pueblo de Israel también tenga, claro, el pueblo de Israel en primer lugar, tenga guerras, y después el pueblo cristiano tenga guerras, hasta llegar a la guerra del Armagedón, que es la última de este pequeñísimo curso de 4 sesiones, pues también tiene mucho que ver. Entonces, pues repito, es un tema que hay que tratarse, que hay que tratar, que hay que darse la oportunidad de ir compartiendo, tomando en cuenta que lo que vamos a encontrar dentro de la Sagrada Escritura muchas veces tiene más el ámbito del mensaje que de la crónica exacta. Así que tenemos que entender también eso, porque si no, después andamos pensando que vamos por otros rumbos. Y el día de hoy vamos a empezar con la batalla contra los amalecitas. Un texto, vaya, bellísimo. A lo mejor tendrá como unos 20 años más o menos, puede que hasta un poquito más, que escuché por primera vez ese texto en un retiro muy, muy bonito, que tenía que ver con la figura de Moisés. Entonces, pues como se hablaba de Moisés, pues allí aparecía este relato. Yo ahí, repito, no nada más lo escuché, sino que hacíamos algunas actividades que eran referentes al texto. Después me tocó compartir el retiro este que yo viví, y pues también me tocó compartir ese momento. Entonces, pues como que lo conocía un poquito en una lectura bonita, porque era una lectura que alguien había hecho y que yo de alguna manera retomaba, muy bonita, pero que a veces también se pierde un poquito en esa aplicación. Hoy también vamos a hacer una aplicación, primero Dios, pero primero pues hay que ir directamente a la fuente y hay que hacer una pequeña lectura de interpretación antes de ir a la aplicación. Sin embargo, incluso antes de entrar directamente con el texto, quiero hacer una pequeña justificación. ¿Por qué hablar de batallas? ¿Por qué hoy? Como si alguien nos preguntara, pero Sergio, ¿qué no tenemos suficiente violencia en la televisión, en los medios de comunicación, como para que también tú vengas y hables de batallas? ¿Por qué no hablas de esperanza, por ejemplo, no? ¿Por qué no hablas de la paz mejor, del amor, del perdón? También lo hemos hablado y no, una cosa no quita la otra, pero sobre todo porque dentro del ámbito de la fe, la batalla es una figura muy importante que podemos tomarla en nuestro favor. Así, por ejemplo, en la Gaudete et Exsultate del Papa Francisco, en sus numerales 158 y 159, dice lo siguiente: la vida cristiana es un combate permanente. Es que de verdad, la aplicación es
total. Si nosotros decimos, em, las relaciones familiares presentan cierta batalla, las relaciones laborales presentan cierta batalla, y no porque estemos en contra de los demás, sino porque es necesario tener esos momentos así de cierta rispidez para poder limar ciertas aristas que en nuestras vidas hay que limar también, ¿eh? Ya ni qué decir de la vida, de amistad, mucho más de la vida de pareja también, hay ciertas batallas por ahí que hay que ir, algunas ya sabemos ganando y algunas hay que perderlas, ¿eh? Acuérdense de eso también, algunas batallas hay que perderlas, ya vamos a ver por qué. Incluso voy a permitirme decir algo que es una deuda que tengo, eh, y voy a darles la reflexión final de un tema que cuando hablamos de batallas del cristiano, hace unos meses, en el canal están ahí los temas, había una que era la última, que era la batalla contra la muerte, y ese tema nos faltó. Yo recuerdo que lo tenemos por ahí, y a diferencia de los otros temas, en esta la reflexión final era que esta batalla era la que teníamos que perder. Por ejemplo, entonces, la batalla contra la muerte la que tenemos que perder, pues, para poder resucitar, por ejemplo, ¿no? Entonces, era como la reflexión final, ya les doy aquí el anticipo por si alguna vez hacemos la reflexión de este tema, pero si no, pues ya aquí está justamente a dónde íbamos a llegar. Bueno, repito, entonces, hablar de combates, de luchas, de batallas, es algo muy, muy de todos los días y muy de aplicación. Estoy en una guerra conmigo mismo, ¿verdad? Una batalla contra mis vicios, contra mis malos pensamientos, contra mis malas formas de ver. Entonces, siempre esta idea es muy aplicable, ¿sí? Por eso es que el Papa Francisco dice que la vida cristiana es, de hecho, un combate permanente, donde se requieren fuerza y valentía para resistir las tentaciones del diablo y anunciar el evangelio. Pero fíjense nada más, ¿qué dice aquí esta expresión? Y a eso me refería hace ratito cuando decíamos que no es que esté haciendo una apología de la violencia, para nada. Pero miren lo que dice el Papa Francisco. Esta lucha es muy bella. ¿Cómo que es muy bella, no? Alguien dirá, pero de ninguna manera, Papa Francisco. No, pero sí puede ser. ¿Por qué es bella? Dice el Papa. Porque nos permite celebrar cada vez que el Señor vence en nuestras vidas. A mí, por eso a veces hay gente que viene y me dice, oye, Sergio, es que fíjate que ando un poco enojado con Dios, enojada con Dios y no sé qué. Yo sé que no le tengo que decir mucho porque pues es su voluntad y más bien tengo que someterme a su voluntad. No digo, tú peléate con Dios, peléate por dos razones. La primera es porque después de que te pelees un rato con Él, vas a perder. Es la primera razón. A Dios no le pasa a poder ganar. Pero la segunda razón también importante es porque perdiendo es la única forma en que vas a ganar. Porque si tú le ganaras una discusión a Dios, entonces sería lo peor para tu vida. Entonces peleense con Dios, ¿no? ¿Qué es lo que le pasó al, al buen Jacob, ¿verdad? Se acordarán que estuvo él luchando en este relato que tenemos y que la tradición nos ha dicho que es pues esta lucha contra Dios y pues bueno, al final pues, perdió, pero salió bendecido, por así decirlo, ¿no? Entonces igual nosotros, cuando tenemos algo contra Dios, lo que no tenemos que hacer es alejarnos de él porque alejarse de Dios es alejarse de la paz, de hecho, alejarse de la respuesta, alejarse del consuelo, alejarse de la verdad, de la justicia, del bien, es perder. Entonces, por eso mejor quedarse con Él, aunque nos peleemos un poquito. Por eso dice aquí el Papa Francisco, dice, nos permite celebrar cada vez que el Señor vence en nuestra vida y a veces nos vence a nosotros también. No se trata, continúo la lectura, solo de un combate contra el mundo y la mentalidad mundana que nos engaña, nos atonta y nos vuelve mediocres sin compromiso y sin gozo. Qué expresiones tan fuertes, ¿verdad? Del Papa. Tampoco se reduce a una lucha contra la propia fragilidad y las propias inclinaciones, que cada uno tiene la suya. Por ejemplo, algunos tienen la pereza, otros tienen la lujuria, otros la envidia, algunos más los celos, entre tantas otras, eh, pues, cositas que vamos viviendo, ¿verdad? Entonces, no se reduce únicamente a eso, también lo incluye, pero no se reduce a eso. Es también una lucha constante contra el diablo, que es el príncipe del mal. Jesús mismo festeja nuestras victorias. Se alegraba cuando sus discípulos lograban avanzar en el anuncio del Evangelio, superando la oposición del maligno y celebraba. Estaba viendo a Satanás caer del cielo como un rayo. Y ni qué decir que la batalla más grande es la batalla contra nuestra perdición, es decir, nuestra conversión diaria.
Entonces, cada vez que nosotros emprendemos o avanzamos en el camino de conversión, hay fiesta en el cielo. Recordemos eso. Entonces, esas batallas, por eso es que es bonito pelear. No es bonito rendirse sin pelear, ¿verdad? Y por eso es que vamos a hablar de batallas en este curso, y por eso es que vamos a empezar justamente con la batalla contra los amalecitas. Pero el segundo punto por el cual también es bueno hablar de las batallas es porque al final de cuentas las batallas también hablan de los guerreros, de los que luchan justamente, ¿no? Y vean ustedes aquí, a mí me encanta esto porque yo no sé si ustedes sabían, lo voy a decir porque son datos que también debemos tener así como muy claritos. Los libros bíblicos no los tenemos en sus originales. Recuerden que tenemos copias de las copias de las copias, algunos son copias de las 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 copias. Son textos y a veces las copias de las copias de las copias no son iguales entre ellas. Entonces algún día podremos ahondar un poquito en este punto tan importante, pero a lo que voy es a que a veces se nos pregunta, bueno, ya dijimos que los 73 libros que conforman la Biblia son inspirados, pero ¿no será que por ahí haya otro? Y no falta que recurramos a aquella cuestión de cuando Pablo menciona alguna carta que envió antes y nosotros no sabemos nada de esa carta. Entonces, ¿qué decimos? Hay una carta perdida de Pablo. ¿Será palabra de Dios? No, no sé qué diga, ¿no? Porque en realidad los escritos de Pablo no son inspirados, no son considerados inspirados porque los escribió Pablo, sino porque son inspirados por el Espíritu Santo, porque Pablo escribió muchas más cosas que no las tenemos consideradas como libros de divinos. Entonces, hay textos que a veces están como hasta perdidos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo. Bueno, pues hay un texto que se menciona en Números 21:14. Ahí si tienen su Biblia, si ahorita pues pueden verlo rápidamente si es que tienen la Biblia ahorita, pero si están viendo el video grabado, pues pueden ponerle pausa y después acudir a su Sagrada Escritura. Y ahí se habla de un libro titulado Las Guerras de Yahvé. Es decir, habría toda una colección de relatos de las guerras que el pueblo judío experimentó. Imagínense nada más no llevar memoria literaria, vaya, histórica, por supuesto, de esas guerras que el pueblo judío habría pues vivido, pero sobre todo por una razón importante, porque en aquellos días se pensaba que cuando dos pueblos peleaban entre sí, quienes estaban peleando eran los dioses de cada pueblo. Entonces, cada batalla que se escribió en este libro habría sido también una batalla ganada por Dios. De hecho, por eso cuando se van desterrados en el siglo sexto antes de Cristo, claro, cuando pierden contra los asiro-babilonios, por eso es que muchos empezaron a cuestionarse porque dijeron, ¿cómo es posible que Dios haya perdido la batalla? ¿No? Se supone que está con nosotros. Entonces, por eso muchos empezaron a cuestionarse el por qué habían sido derrotados. Pues bien, entonces, dicho esto, poniendo ya el contexto de por qué las batallas, de cómo podemos ejemplificar nuestras vidas y sabiendo que en las batallas también se ve la mano de Dios, por así decirlo, vamos con la primera de ellas, que es la batalla contra los amalecitas. La encontramos en el libro del Éxodo, capítulo 17, versículos 8 al 16. Es una belleza, el texto mismo es una belleza, tiene muchos puntos importantes, de los cuales voy a retomar algunos para el momento de la interpretación. Lo leo. Vinieron los amalecitas y atacaron a Israel en Refidim. Moisés dijo a Josué, elígete algunos hombres y sal mañana a combatir contra Amalec. Yo me pondré en la cima del monte con el cayado de Dios en mi mano. Josué cumplió las órdenes de Moisés y salió a combatir contra Amalec. Mientras tanto, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima del monte. Y sucedió que, mientras Moisés tenía alzadas las manos, prevalecía Israel, pero cuando las bajaba, prevalecía Amalec. Se le cansaron las manos a Moisés, y entonces ellos tomaron una piedra y se la pusieron debajo. Él se sentó sobre ella, mientras Aarón y Hur le sostenían las manos, uno a un lado y otro al otro. Y así resistieron sus manos hasta la puesta del sol. Josué derrotó a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Yahvé dijo a Moisés, escribe esto en un libro para que sirva de recuerdo, y haz saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalec de debajo de los cielos. Después edificó Moisés un altar
al que puso por nombre Yahvé Nisí, diciendo, la bandera de Yahvé en la mano. Yahvé está en guerra con Amalek de generación en generación. Amén. Precioso el texto. Hago una paráfrasis rápida entonces, ¿no? Llegan, pues, están en su marcha por el desierto, primer punto. Y dentro de esa marcha, ahí en Refidim, son atacados por un pueblo comandado por Amalek, y de ahí reciben el nombre los amalecitas. Bueno, pues estos amalecitas, entonces, ahorita vamos a ver quiénes eran, por supuesto, porque así no lo dice rápidamente el texto, pero tenemos forma de saberlo. Entonces, Moisés dice, viene la batalla y manda a Josué a que él esté al frente dirigiendo esta guerra físicamente dicha, pero mientras él dice, tenía el cayado de Dios en sus manos, junto a Aarón, junto a Hur, y alzaba las manos. Y mientras tenía las manos alzadas, entonces el pueblo israelita iba ganando. Y cuando las bajaba, el pueblo amalecita es el que ganaba. Entonces, ¿qué hicieron? Pues le pusieron una piedra para que se pudiera sentar, quedara un poquito más abajo, y Aarón tomó una mano y Hur tomó la otra, y así pudieron mantener las manos de Moisés arriba durante toda la noche hasta que el sol salió. Bueno, aquí dice que hasta la puesta del sol, no la salida, a la puesta del sol. Josué derrotó a Amalek y a su pueblo a filo de espada. ¿Por qué? Porque Moisés había dejado arriba las manos con el cayado, ¿verdad? Esto fue tan impresionante, tan bellísimo, que el mismo Dios le pidió a Moisés que escribiera en un libro, esta victoria para que sirviera de recuerdo. Entonces, nos vamos a dar cuenta, mis queridos hermanos, que esta victoria es muy importante. Yo no sé si alguno de ustedes previamente había escuchado de esta guerra, pero esta guerra fue muy importante. Van a ver por qué. Mucho, mucho, muy importante. Y después de que Moisés fue el encargado de poner por escrito esta victoria, también pasó un momento de culto, porque allí se puso un altar, se edificó un altar, y ahí mismo entonces los judíos también hacían su liturgia, por así llamarle. Esa es la paráfrasis del texto para que tengamos otra vez así como que la idea. Vamos a ver algunas claves de lectura, mis queridos hermanos, para que nos entendamos un poquito. ¿Por qué es importante? Porque esta, entre otras cosas, van a ver, esta es la primera batalla del Israel liberado. Si recuerdan, cuando salen de Egipto, empezamos en el capítulo 12 del Éxodo, empezamos ahí con la cuestión de ya de las plagas y un poquito de la cena de Pascua. En el 14 empiezan a avanzar y a pasar por el mar, en el 15 han pasado y empiezan a avanzar, tal cual empiezan a avanzar, y tienen algunas situaciones internas que ya estaban desanimando, que ya no querían, que no tenían para comer, son cuestiones internas, pero no habían luchado. Y ustedes saben que hay una cosa, hoy escuché esto en una junta que teníamos, lo recordaron, y es muy curioso porque es una cuestión que a veces uno no la plantea mucho, pero fue muy interesante. Es muy sencilla, claro, no es así que digamos una revelación altísima, pero por lo mismo de que es sencilla, a veces se nos olvida. La unión realmente hace la fuerza. En la junta hablábamos de los grupos en una escuela, y en esta escuela decían los grupos que uno entra como docente y los ve unidos, entre ellos se ayudan para poder salir adelante, para poder estudiar, para poder hacer las tareas y todo esto. En cambio, en otros salones, por ejemplo, los grupos están divididos entre ellos, y ahora sí que, como dicen por ahí, ¿verdad? Que cada quien se hace con sus propias uñas. Entonces, eso de la unión fuerza, esta situación de poder decir, ¿sabes qué? Necesitamos estar juntos, eso es lo que a veces olvidamos, ¿verdad? Ya nos estábamos dividiendo. Y escucha lo que te voy a decir, porque eso es importantísimo, pero quiero que lo entendamos en su contexto, porque si lo descontextualizamos, luego andamos diciendo cosas un poquito incoherentes en nuestras vidas. No es que Dios haya suscitado la guerra contra Amalek, pero qué bien le vino a la fe del pueblo el haber sido
como se dice, atacados por esta tribu. ¿Por qué? Porque las peleas internas los estaban dividiendo. Entonces, esta batalla, ¿qué es lo que hizo? Los unió, ¿verdad? Es importantísimo. Entonces, ya no se refiere a problemas internos, sino externos. ¿Qué vamos a hacer cuando vengan los demás? Fíjense nada más lo importante de tener una vida comunitaria, no tan solo de vivir la fe, sino de vivir la fe en comunidad. ¿Quiénes eran los amalecitas? Eran una tribu nómada, descendiente de Esaú. Híjole, híjole. ¿Descendiente de quién? De Esaú. No sé si ustedes recuerden, a ver si les viene así rápido a la memoria, cuando Jacob y Esaú nacieron, ¿se acuerdan que Esaú nació primero, pero Jacob venía agarrándole el talón, por así decirlo, y de hecho su madre, desde Rebeca, desde que estaban en el vientre, decía que siempre se andaban peleando. Es una expresión y una forma literaria justamente para afirmar lo que vendrá después, en realidad, aunque se escribió justamente cuando ya estaba pasando, que había pueblos de una línea genealógica que se peleaban con pueblos de otra línea genealógica, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿quiénes están peleando? Si los judíos son descendientes de Jacob, ¿verdad? Y los amalecitas son descendientes de Saúl, pues ahí está justamente una vez más la batalla entre Jacob y Saúl, justamente. Esta tribu habitaba en la península de Sinaí, en la región de Cadés. Los amalecitas, aquí hay una cuestión importante histórica, dominaban los caminos seguidos por las caravanas que iban de Arabia a Egipto. Por eso, seguramente, esto lo dice Raymond Brown, por eso se ofendieron ante la intromisión de los hebreos. Qué interesante. Los puntos en general son del comentario al libro del Éxodo de la Nueva Biblia de Jerusalén que les envié ya en el grupo. Entonces, en general, son los puntos que están ya aquí puestos, pero por ahí obviamente vamos poniéndole un poquito más. Por ejemplo, aquí algo de Raymond Brown también. Lo primero, pues obviamente no viene en el libro, es una cosa que se propone desde fuera, pero las claves de lectura sí que vienen en ese comentario. Aquí otro punto importante. Las manos alzadas de Moisés empuñando el cayado de Dios. ¿Recuerdan este cayado que se lo dio Dios para que se enfrentara al faraón e hiciera los prodigios que a la postre lo dejaron salir justamente? Eh, Repito, las manos alzadas de Moisés empuñando el cayado de Dios se volvió como una especie de estandarte que evoca la mano poderosa y el brazo tendido o extendido de Dios. Es un símbolo del poder divino que se manifiesta y actúa en favor de Israel por medio de Moisés. ¿Se acuerdan cuando decíamos, fíjate nada más, que Moisés tenga las manos en alto, se ha interpretado muchas veces, no lo dice exactamente, pero vamos a ver, se interpreta como la constancia, la fortaleza y, eh, y la firmeza de la oración. Así, yo he escuchado que la mayoría de la gente interpreta este momento de Moisés como la oración, pero curiosamente aquí va más bien enfocada al poder de Dios, no al poder de la oración, ¿sí? Esto entonces, que Moisés tenga los brazos arriba, es como una, permítanme usar estas expresiones meramente para entendernos, es como una encarnación del poder de Dios. Entonces, por eso es que vencieron, porque tiene el cayado que Dios le había dado a Moisés. Y mientras Moisés, un ser humano como nosotros, se cansa, el brazo de Dios es fuerte. El brazo de Dios no se cansa. Entonces, Dios puede tener su brazo extendido todo el tiempo y entonces todo el tiempo estará Dios venciendo. Es el poder de Dios que no pierde nunca. Pero por otra parte, nosotros sí tenemos allí momentos de debilidad, por supuesto, ¿no? La expresión Yahvé es mi bandera da a entender que es Dios mismo, no el cayado mágico, quien da la victoria. Entonces no es un amuleto ni nada por el estilo. Ahorita que estamos en septiembre del 2024, a nuestra arquidiócesis ha llegado la reliquia de San Judas, ¿verdad? Y entonces
pues ya mucha gente está haciendo comentarios, pues llenos de ignorancia, porque creen que nosotros afirmamos que la reliquia tiene un poder mágico justamente y que la vemos como un amuleto. Si bien es cierto que mucha gente aún no ha sido catequizada en lo referente a la doctrina sobre las reliquias, también es cierto que doctrinalmente nuestra fe nunca afirma nada de lo que los otros dicen. Bueno, entonces no es el callado, es Dios, ¿sí? Es como si habláramos el día de hoy de la cruz. Puedo yo tener una cruz colgada al pecho, puesta en la pared, incluso dibujada en algún cuaderno, pero evidentemente diré que Cristo me ha salvado, no que la cruz me salvó, pero la cruz me recuerda a Cristo. Entonces, para ellos, Dios les ha salvado y ha vencido, no el callado, sino Dios, que es quien dio ese callado. Y se ve la figura de Moisés como un intercesor. ¿Sí? Entonces es importantísimo esto, o como un, incluso hasta como un intermediario, ¿eh? Pero bueno, por primera vez, escuchen porque es otra cosa, o sea, si por primera vez encontramos a Israel peleando después de haber sido liberado de Egipto, también encontramos otra cosa muy interesante, es que son nombres que nosotros vemos o escuchamos, mejor dicho, todo el tiempo de manera indistinta y entonces luego nos cuesta mucho ponerlo en orden. Pero es la primera. ¿Por qué? Porque yo creo que hemos escuchado el nombre de Josué muchas veces, infinidad de veces, pero es la primera vez que se menciona a Josué. Es la primera ocasión en que se deja escuchar el nombre de Josué. Por primera vez en el Pentateuco aparece la figura de Josué sin presentación previa. No se había hablado de Josué para nada y de repente aparece. ¿Y en qué figura aparece? En el papel de jefe militar. Tan importante es su figura como jefe militar que el versículo 13 le atribuye la derrota de Amalek. No sé si se dieron cuenta, aquí al final del segundo párrafo, según está puesto aquí, bueno, por así decirlo, el segundo párrafo, dice, y así ristieron sus manos hasta la puesta del sol, Josué derrotó a Amalek. Josué derrotó a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Entonces, este versículo, que es el 13, le atribuye a Josué esa victoria, ¿verdad? O la derrota de Amalek. Y fíjense otra cosa importante, a partir de ahora, que es la primera vez que aparece Josué, va a seguir apareciendo. Y adivina cuál es el papel importante de Josué. Guerra tras guerra tras guerra. Incluso aquí vamos a hablar de otra batalla que es la batalla de las murallas de Jericó. Bueno, para cuando entraron en Jericó, ¿no? Y ahí quien está, pues también va a estar Josué justamente. Y no es coincidencia que el nombre de Josué, a quien se le atribuye esta gran victoria y a quien vamos a encontrar como un gran vencedor, Josué en griego y ya castellanizado todavía más, es el nombre mismo de Jesús. Jesús era Josué. Entonces, o sea, no es que Jesús, la persona Jesús fuera la persona Josué, no, sino que el nombre Jesús en griego y ya castellano para nosotros es el nombre Josué en hebreo, ¿sí? También, otra primera vez, por primera vez, Yahvé manda a Moisés escribir como memorial en un documento este suceso de la historia de Israel. Quiero leer también lo que dice aquí la Biblia de Jerusalén porque se me hace muy interesante. Van a ver, van a ver. Dice lo siguiente. Dice, este relato antiguo, probablemente de tradición yavista, representa una tradición de las tribus del sur. Está unido redaccionalmente a Refidín. A ver, ahorita le explico. Donde se situaba el episodio precedente. En realidad, los amalecitas moraban más al norte, en el Negev y en el monte Seir. Em, Amalek, presentado por Génesis 36 como nieto de Esaú, es en realidad un pueblo muy antiguo. En tiempo de los jueces se asocia a los salteadores de Madián. Todavía David lucha contra él y luego ya no se le menciona más que en el primer libro de las crónicas. Bueno, otro punto, primera vez que se menciona a Josué en el Pentateuco, como ya hemos dicho, y la última cuestión bonita es esto del lugar de culto. Bueno, ¿qué estamos diciendo entonces? A ver, porque con esta diapositiva teníamos las claves de lectura, porque son solamente 9 versículos en los cuales se cuenta una gran historia,
pero al final de cuentas, pues ya son breves, ¿no? Entonces, no se trata directamente de una oración, aunque no la rechaza. Tampoco podemos decir se rechaza que la oración deba ser con insistencia, constante, con firmeza. No, no, no estamos diciendo eso. Estamos diciendo que en este texto no se habla directamente de esto, pero se le puede encontrar justamente ese resquicio, ese recodito por ahí, por si alguien gusta pasar por él, por supuesto. Segundo, lo que sí se trata es de recordar una cosa que es importantísima. Nosotros vamos a estar peleando directamente, pero la batalla la da Dios. Perdón, la victoria la da Dios. La victoria viene de Dios. La auténtica victoria, ¿no? Eh, no sé si ustedes recuerden, por ejemplo, si alguien ha estado un poquito metido en las cuestiones de la apologética, había, yo empecé justamente con temas de apologética cuando corrí el año del 99, cuando me emocioné con las cosas de la iglesia hace 25 años. Era con cuestiones apologéticas. A mí me encantó descubrir el mundo del poder dar respuesta a las preguntas que los protestantes me hacían. Entonces me aprendía yo citas, me aprendía yo doctrina, me aprendía yo muchas cosas para poder responderles. Para mí la apologética era eso, era pelear justamente, ¿no? Pero después recuerdo una frase que voy a decirles ahora, no recuerdo el autor, así que tendré esa tarea, o quizá alguno de ustedes también quiera hacer esa búsqueda, que decía lo siguiente. Muy bien, bueno, recordando, mis queridos hermanos, que la verdad está en nuestra iglesia, ¿sí? Eh, que no hemos sabido, no hemos estado a la altura para proclamar esa verdad, no hemos sabido cómo proclamarla, y a veces hemos vivido contrarios a esa verdad, es otra cosa, pero la verdad está en nuestra iglesia. Es aquí la frase que decía esta persona era, cada vez que gané una discusión, perdí un hermano. Porque muchas veces por estar en este dime y te contesto y demás, pues sí le gano, y si la soberbia me acompaña en ese momento, hasta podría como humillarlo, ¿verdad? Y decirle más cosas, entonces habré ganado y pues cómo no, si la verdad está de mi lado, ¿no? Pero imagínate, ese pobre hermano a lo mejor nunca vuelve a mi casa, no me ve como hermano, a lo mejor su fe tambalea, su fe pequeña, grande, como fuera tambalea, a lo mejor se vuelve hasta alguien que no cree, ¿verdad? Entonces, pues decía esta persona, cada vez que gana una discusión, perdí un hermano. Dicho eso, entonces, repito, las batallas las peleamos nosotros, pero las victorias las da Dios. Y a veces hay una frase bien bonita en el ámbito matrimonial que dice lo siguiente, me gustaría poder hacer una reflexión mucho más amplia, pero la voy a decir únicamente para lo que estamos hablando ahorita, pero no la digo como es esto y nada más, ¿no? Sino es una cosa que hay que pensar mucho. Y es que a veces es preferible tener paz que tener la razón, ¿sí? Demostrar que quiero tener paz a demostrar que quiero tener la razón. Porque en el ámbito matrimonial sobre todo, pero se aplica también a otros ámbitos, pues puede que yo tenga la verdad y me pongo necio de qué es esto al grado de decir, pues se suscita un pleito y andamos mal, ¿no? Preferible tener paz, ¿no? Paz, y no nada más paz personal, sino paz en el matrimonio, ¿no? Repito, no estoy diciendo que ya es eso y ya, y así lo vivamos, sino que hay que reflexionarlo para ver cuándo, en qué momento, cómo se puede entender. La victoria la da Dios. Allí aparece entonces, los amalecitas eran un pueblo que realmente existió y que tenía mucho celo por sus territorios, ven a los israelitas que van caminando y pues los atacan porque no les gusta que pasen por ahí, ¿no? Sin embargo, los israelitas, bajo el mando de Josué, vencen, porque Josué, por lo visto, será un gran guerrero, ¿verdad? Él vencerá en muchas batallas, incluso Josué, más adelante lo vamos a ver, es el que empieza a conquistar el territorio sagrado, la tierra santa, no tan solo entrar, sino empezar a conquistar los territorios en la tierra santa. Un gran, gran guerrero, gran guerrero. Por eso tenemos que dar nuestra reflexión final, mis queridos hermanos. Y voy a hacer solamente alusión a unos dos o tres puntos que a mí me parecen mucho, muy importantes, de verdad, mucho, muy importantes. En primer lugar, decíamos hace ratito que podemos aplicar el ámbito general de las batallas en nuestras vidas y tenemos que aplicarlo, ¿no?
mí me impactan algunos símbolos que encontramos aquí, pero quizá uno de los más bonitos es justamente el hecho de que si tú sabes que vas a vencer poniendo las manos de Moisés en alto, toma la mano de Moisés y levántala, porque en esa mano está la victoria, ¿sí? Cuando Josué derrote, va a derrotar porque las manos de Moisés están arriba. Y te digo esto porque a veces uno piensa, casi siempre pensamos en nosotros mismos. Por eso hice énfasis en decir que no era tanto la constancia de mi oración, sí, de que yo fuera Moisés, yo soy Moisés que está aquí levantando las manos y eso. Puede ser, una aplicación puede ser esa, pero yo hoy quisiera que pensemos más bien en qué cosas son las que podemos nosotros levantar juntos con otros para poder tener la victoria asegurada. Es decir, hay algunas situaciones que yo sé que si las vivo, que si las potencio, que si las propongo, pues va a ir mejor para mi vida familiar, para mi vida matrimonial, para mi vida laboral, para mi vida estudiantil, va a ir mejor. Entonces, hay que levantarlas, hay que levantarlas. Y curiosamente, hay que ser también muy astutos, porque ellos lo que hicieron, Aarón y Hur, no fue levantar sus manos, porque si ellos levantaban sus manos con las de Moisés, se habrían cansado también, sino que le buscaron una piedrita a Moisés para que él estuviera más abajo y ellos pudieran levantar la mano a la altura suya. No tanto que ellos levantaran para no cansarse, sino que ellos levantaran la mano a su propia altura y de esta manera entonces no se cansaron tanto y las manos de Moisés estaban arriba. Es importantísimo que veamos esa decisión de astucia. Y es que efectivamente en nuestras vidas necesitamos de mucha de esta astucia. Ya nos lo decía el mismo Señor Jesús, que habría que ser muy astutos, ¿verdad? Astutos y también dóciles, por supuesto, pero esta astucia yo voy a poner un ejemplo, vaya, para que nos entendamos rápido. Si yo sé que, por ejemplo, incluso voy a poner mi caso personal, yo suelo decir que me van bien, por así decirlo, en la oración, cuando agarro mi guitarrita, pongo delante la Biblia y ahí me pongo a cantar y voy leyendo algo de la Biblia, algo muy espontáneo, por supuesto, y tal cosa, ¿no? Entonces yo sé que durante muchos años la música me ha ayudado a hacer oración. Pero imaginemos, pues, que perdí ya esta habitual, el hecho de habitual, vaya, el hábito, perdón, de hacer oración así. Bueno, pues entonces, ¿sabe lo que voy a hacer? A partir de hoy me voy a encerrar una hora con mi guitarra. Y así todos los días. Me estoy exigiendo de más. Porque tenemos que saber también cómo trabajarnos para no quemarnos. Hay gente que dice, lo voy a hacer y nada más puede hacerlo una o dos veces y lo deja hacer. ¿Por qué? Porque se quemó, porque se pidió más, porque no hizo que Moisés se sentara. Quiso levantar las manos de Moisés y todo emocionado y diciendo, aquí estamos arriba. No, 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 sienta Moisés, siéntalo para que sus piernas estén levantadas, pero que también tú puedas aguantar ese paso, es decir, ese ritmo, ¿verdad? Porque si no, no habríamos podido hacerlo. Es una parte. Y la otra, que me parece mucho, muy interesante, es la de las primeras veces. La primera vez la primera batalla del liberado, del pueblo liberado, ¿no? Pero podríamos ir, y este ejemplo ya se los he dicho en otros momentos cuando en un matrimonio que vive en unión libre, por ejemplo, se los he dicho en otros momentos, insisto, y de repente dicen, pues vamos a liberarnos, ¿cómo? Pues casémonos por la iglesia. Eso no es atarse, aguas, porque quien lo ve como un atarse no está entendiendo el matrimonio. El matrimonio es un camino de liberación, no de esclavitud. Entonces, las experiencias humanas, nuestra equivocada forma de amar, nos llevan a pensar que la relación de pareja esclaviza, pero no, al contrario, libera. Bueno, entonces, cuando una persona, un matrimonio que está viviendo en unión libre, de repente decide casarse, se libera, pero suelo yo decir que justamente cuando se casan empiezan con ciertos problemas. Entonces aquí la pregunta es, ¿cuál va a ser tu primer problema? ¿Cuál va a ser tu primera batalla como casados?
Y uno a lo mejor dice, no, no, hombre, pues nos vamos a pelear por esto seguramente. Nos llevamos muy bien, pero vamos a pelear por la otra cosa, vamos a pelear por aquella. Y como que uno se hace ideas y al final a lo mejor terminan peleando por cómo cerraron la puerta, por cómo se fueron a dormir sin decir nada y al otro día ya amanecen enojados. Se pelean a veces por cosas que nunca imaginaron. Por eso siempre hay que estar preparado, siempre hay que estar preparado para la batalla. Decía el Papa Francisco, lo que leíamos al principio, nuestra vida cristiana es un combate constante. Entonces, siempre debemos estar preparados, siempre debemos tener el callado de Dios, debemos tener a nuestro Moisés, debemos tener a nuestro Josué, que es el que va a estar al frente de la batalla, es el que nos va a conseguir la victoria desde el punto de vista humano y nosotros debemos hacer lo que nos corresponde. Si sabemos que al ponernos en esa situación vamos a perder, pues ¿por qué seguimos poniéndonos así? ¿No? Decía un padre, y con esto termino, decía un padre que a veces cuando alguien iba a confesar, se le decía, voy a inventar ahora yo la situación porque aquella es otro ejemplo, pero voy a poner uno aquí de nosotros para que sea más rápido y ahí viene la reflexión final y el punto final del tema del día de hoy. Decía que a veces, por ejemplo, iba alguien y le decía, padre, pues es que fíjese que vengo a confesarme, quiero pedir perdón porque pues estuve hablando mal de mi suegra, ¿no? Y es que eh, estuve hablando mal de ella porque pues resulta que fui con mi vecina, o fui con mi prima, o fui con mi hermana, o fui con mi mamá, ¿verdad? Y yo ya sé que al ir voy a terminar hablando mal de esta persona. Entonces decía este padre que la cuestión era, pues no vayas, ¿no? No vayas. ¿En qué sentido? En que a veces nosotros somos los que propiciamos no tan solo la batalla, sino la derrota. Entonces, no propiciemos batallas, ellas van a llegar solitas. No propiciemos derrotas, pero si habremos de perder, perdamos de la mano de Dios, que seguramente esa batalla perdida tendrá mucho que decirnos. Así como una batalla ganada, y como se suele decir, no solamente hay que saber perder, también hay que saber ganar. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como la Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén.